Buen día, ¿cómo están, hermanos? ¿Cómo andan? Bien. Saludamos a la gente que pudo venir y está de forma presencial, pero también a aquellos que están acompañándonos desde el Zoom, desde la plataforma y el canal de YouTube. Bienvenidos. Bueno, estamos en este espacio donde venimos a estudiar la palabra de Dios, donde venimos a culminar esta serie de la primera carta que Juan va a escribirles a todos nosotros. Es una carta universal, es una carta que no va específicamente a una región, sino que es para todos, sin excepción, como cualquier otra también, ¿no? Pero en este caso, en el contexto histórico, no está dirigida a un lugar en especial. Y nos toca ver la última parte. Venimos viendo desde el principio ya seis lecciones anteriores. Esta es la séptima y vamos a concluir hablando de lo mismo que viene hablando Juan durante toda la carta. Él, recuerden que lo que quiere afirmar es darle seguridad a los hermanos que estaban en X lugar sobre su salvación. Que él constantemente, del principio al fin, está tratando de diferenciar a aquellos que verdaderamente son hijos de Dios con los que no. Recordamos que había también un grupo de personas que ya se estaba formando, que más tarde llamaríamos gnósticos, con ciertas filosofías y enseñanzas que iban en contra de la persona de Jesucristo. Entonces, Juan va a mencionar estas cosas y cada relato y cada pasaje y cada situación de esta carta la tenemos que ver con estos anteojos, con este contexto, para no sacar de contexto ciertos pasajes como por ejemplo lo que vamos a ver hoy, el pecado de muerte. Así que en sí vamos a tratar de ver tres secciones de este capítulo. Así que el capítulo por el cual vamos a analizar hoy es el capítulo número 5. Así que te invito a que puedas abrir tu Biblia, tu celular, lo que tengas. Primera de Juan, capítulo 5. Y como pasaje clave de este relato, y estaría bueno que lo sepamos de memoria, es Primera de Juan 5:12, que no solamente es el pasaje clave de este capítulo, sino que es el pasaje clave de todo el libro en sí. Primera de Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y de esto se trató toda la carta. De esto se trató toda la carta. De aquellos que tienen la vida y de los que no tienen la vida. De aquellos que han confiado en Cristo, en Jesucristo, tal y como lo dice la Escritura, y de aquellos que no creen en Jesucristo. Así que vamos a avanzar, vamos a leer, vamos a dividir en tres este capítulo para poder analizarlo de la mejor manera. Así que vamos a leer 1 de Juan capítulo 5, del versículo del 1 al 5. Pero vamos a orar antes, ¿qué les parece? Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este hermoso día que nos regalás. Gracias por la oportunidad que tenemos de vernos las caras, de estar juntos en armonía con los hermanos. Acá hay salvación, hay bendición y estamos tan contentos, Señor, que podamos tener esta oportunidad. No porque un domingo sea especial o tenga más importancia que los demás días, no porque este lugar tenga algo especial, sino porque cuando estamos con los hermanos, Señor, ahí está tu iglesia, en el lugar donde nos encontremos, pero hoy nos dan permiso para estar aquí y nos gozamos y nos alegramos y te pedimos que nos ayudes, que tu Espíritu Santo nos hable en esta mañana y nos dirija hacia toda verdad, que podamos realmente en estos versículos que vamos a ver, podamos ver a Cristo, Él sea glorificado y que nuestras vidas sigan siendo transformadas por el poder de tu palabra y el poder de tu Espíritu Santo. Señor, te amamos, te bendecimos. Señor, te pedimos que apresures el paso de los hermanos que ya han designado y ya han predispuesto su corazón para venir, para celebrar tu nombre. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que realmente todo lo que digamos y hagamos en esta mañana sea para la gloria de tu nombre. Señor, te agradecemos por tu amor, te agradecemos por tu salvación, te agradecemos por tu Hijo, por su muerte, por su vida, por su resurrección. Gracias porque sos vos el que nos da sentido a toda nuestra vida. Te amamos, te bendecimos, por Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Entonces dijimos, 1 de Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Vamos a leer. Dice así la palabra del Señor: todo el que cree que Jesús es el Cristo,
ha nacido de Dios. Y todo el que ama al Padre, ama también a sus hijos. Así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que somos hijos de Dios. Versículo 3. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son gravosos, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Hasta ahí la primera parte y la podemos titular, lo tenemos en la hojita. Resultados de la fe puesta en Jesucristo. Cuando vos y yo ponemos nuestra fe en Jesucristo, hay consecuencias, hay resultados, hay evidencias, hay características de nuestras vidas que empiezan a cambiar. Inevitablemente. Inevitablemente. Entonces, y el primer resultado de poner nuestra fe en Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, es que tenemos una nueva naturaleza. Tenemos una nueva naturaleza. Hay algo nuevo que pasa. ¿Recuerdan Nicodemo en Juan 3? El domingo pasado el pastor Carlos predicaba sobre Nicodemo y ahí aparece esta frase, esta palabra: debes nacer de nuevo, le dice Jesús a Nicodemo. Y Nicodemo empezó a perderse. ¿Cómo debo nacer de nuevo? Yo meterme de nuevo en el vientre de mi madre. No le cerraban los números. Y es cierto, es imposible. Lo que Jesús le estaba diciendo era que él necesitaba ser transformado, nacer de nuevo de parte de Dios, de la vida espiritual. Todos los seres humanos nacemos muertos espiritualmente. ¿Qué quiere decir esto? Separados de Dios. No hay, la vida de Dios no está en nosotros cuando nacemos. Estamos separados de Dios. Pero ¿cómo podemos obtener esa nueva naturaleza? ¿Cómo podemos obtener una relación con Dios? ¿Cómo podemos reconciliarnos con Él? Por medio de Jesucristo, creyendo en la obra redentora de Jesucristo. Eso nos hace nacer de nuevo. Hay una regeneración, hay una transformación espiritual. Dios nos da vida, pone su espíritu en nuestro interior y nos da vida. Entonces, el primer resultado de poner nuestra fe, nuestra confianza en Jesucristo, en su obra, es este nuevo nacimiento. Esta palabra, esta frase, nacer de nuevo, nuevo nacimiento, no fue inventada por Juan. ¿Quién fue el que dijo esto? Jesús. Jesús mismo fue el que dice a Nicodemo: debes nacer de nuevo. Y ahí nos da esa impronta de que debemos tener una nueva naturaleza. No alcanza con nacer simplemente de forma natural, sino que lo importante es nacer en cuestiones espirituales. Ahora, es interesante porque la llave que abre este camino, ¿qué es? ¿Qué es lo que me hace a mí? Lo venimos diciendo recién. Que yo pueda nacer de nuevo, que yo pueda tener una relación con Dios. La salvación viene por gracia. ¿Por qué? Por medio de la fe. La fe es la llave que abre este camino. Hebreos 11:6 dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. No hay chances, dice el escritor de Hebreos. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. La fe es clave para poder nacer de nuevo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, la fe es lo único que da a Dios el puesto que le corresponde y pone también al hombre en su propio lugar. Cuando yo levanto mi mirada, cuando yo digo reconozco que te necesito, que estuve perdido, lo estoy poniendo a Dios en el trono. Y me estoy poniendo a mí en el lugar que me corresponde, de humillación, de rendición. Estamos viendo los grupos familiares, las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu.
Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, y de esto se trata. Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, estamos diciéndonos, soy un pobre en espíritu, no tengo solvencia, no puedo salvarme a mí mismo, no, estoy perdido. Necesito de tu auxilio, necesito tomar la mano de mi Salvador. Ahora, esto es así porque cuando creemos en el Señor, creemos en Jesucristo como el Hijo de Dios, como nuestro Señor y Salvador, también estamos diciendo, yo creo en tu visión más que en la mía. Reconozco mi insensatez, reconozco que soy limitado y que vos sí tenés la visión correcta. Ahora, este acto de creer no consiste en un día en particular. No es que yo creo un día y dejo y ya está, es suficiente. No, esta fe es continua, tiene que perseverar y en eso hay evidencias de quién es un hijo de Dios y quién no. El hijo de Dios es que cree en ese momento en el cual hay una transformación, pero también cree al otro día, sigue creyendo al otro día y genera una relación genuina con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Es una situación de todos los días y los hijos de Dios manifestarán la realidad de que han nacido de nuevo al no dejar nunca de creer en el Hijo de Dios, Jesucristo el Salvador. Entonces, primera evidencia y resultado, una nueva naturaleza. Por medio de la fe tenemos una nueva naturaleza. Ahora somos hijos de ¿quién? Hijos de Dios. Por pura gracia. ¿Quién iba a pensar que Israel, un tipo como yo, un miserable como yo, un perverso como yo, podía llegar a ser hijo de Dios? ¿Y qué hice yo? ¿Qué tuve que creer en Jesús? En los méritos de Jesucristo. Por su vida, por su muerte y por su resurrección hoy puedo tener esta nueva naturaleza. Segundo resultado, que es inevitablemente al comprender el amor de Dios, porque cuando hablamos de creer en Jesucristo, ¿qué estamos diciendo? Creemos que el hombre estaba perdido y Dios tuvo misericordia por el hombre. Bienaventurados los misericordiosos, también estábamos estudiando en casas, en los grupos de caseros. Misericordia no solamente es un sentimiento, uy, mirá, qué misericordia le tengo a este tipo y te vas. No, eso no es misericordia. Misericordia es ver la necesidad, sentirla en el corazón, pero hacer algo, tratar de hacer algo para transformar la realidad de esa persona. Y es lo que Dios hizo con nosotros. ¿Qué hizo? Envió a su Hijo Jesucristo y tomó nuestro lugar en la cruz. Cuando nosotros vemos esa muestra de amor en la cruz, derramando la sangre de un ser inocente, puro, por nosotros que éramos culpables, por nosotros que habíamos metido la pata, pues decís, ¿cómo puede ser este tipo que tenga tanto amor? Y comprendemos eso por fe, lo creemos y empezamos a recibir ese amor. Al recibir ese amor, ¿nosotros qué hacemos? En respuesta, podemos amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con todo. El hombre no está capacitado para amar a Dios por sí mismo. El hombre está capacitado para amar. Si vos te pones a pensar, y lo hemos hablado un montón de veces, el hombre es egoísta en su amor. Hace las cosas siempre buscando algún beneficio, siempre buscando alguna ventaja. Pero el amor de Dios no es así. Y al recibir ese amor nosotros podemos amar a Dios. Y Juan lo dice en 1 de Juan capítulo 4, versículo 19, dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Entonces nosotros podemos amar a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero, hemos recibido ese amor y creemos en Él. Entonces segundo resultado de creer en Jesucristo, de poner nuestra fe en Jesucristo es que podemos amar y debemos amar a Dios. Tercer resultado, bueno, ahí tengo un pasaje, sí, tercer resultado, está relacionado con el segundo. Recibimos ese amor y ahora que tenemos ese amor podemos amar a Dios, pero también podemos y debemos amar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. ¿Cómo podemos amar a alguien que te hace mal? A alguien que está buscando siempre hacerte daño. ¿Cómo? No se puede. ¿Qué necesitamos? Eso es sobrenatural, eso es un milagro. Y sí, es un milagro. Que Dios nos permite a los hijos de Dios, cuando nosotros nos humillamos y dejamos que Él crezca en nosotros. Ahora, recuerden el contexto. Juan va a hablar sobre el amor constantemente y Daniel la semana pasada estuvo hablando sobre eso. Es un tema central en esta carta, el amor.
Y si vos tenés fe en Jesucristo, si vos realmente le amás, tenés que amar a tu hermano. Ahora, si nosotros no estamos amando, y eso es lo que lo tenemos que preguntar, ¿no? ¿Nosotros estamos amando a nuestros hermanos? ¿Qué es amar? Jesús nos dejó el camino. Es sacrificio. Es postergarme a mí por amor al otro. Es dar y no pensar en recibir. Ese es el resultado de una verdadera... Y dice Juan, el que ama a su hermano, este es un hijo de Dios. El que no ama al hermano, no es un hijo de Dios. Evidencias. Santiago capítulo 2, versículo 14 dice, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Ahí vuelve Santiago también a poner dudas sobre esa fe que no tiene obras, que no hay manifestaciones. Santiago 2:26, un poquito más adelante, dice, pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces tu fe, mi fe en Jesucristo, tiene que llevarnos no solamente a amar a Dios, sino que también a nuestros hermanos. Ahora, la cuarta evidencia, dijimos, la primera, nacer de nuevo, la nueva naturaleza. El segundo, dijimos, podemos amar a Dios. O sea, si vos tenés la fe en Jesucristo, podés amar a Dios. Podés amar a tus hermanos. Y cuarto, que es en realidad más o menos lo mismo, que solamente puede explicarse por una intervención divina, es que podemos guardar o practicar los mandamientos que Dios nos dejó en su palabra. Eso lo sacamos de acá, ¿no? De lo que dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, ¿no? Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. No solamente podemos, sino que podemos guardar y andar en los estándares que Dios estableció en su palabra. ¡Wow! Esto es imposible para el hombre. Es imposible. Es imposible sin la intervención de Dios. Es imposible sin la intervención en nuestra vida del Espíritu Santo. No podemos. No podemos nosotros, pero en el poder del Espíritu Santo sí podemos. Y ahora viene una aclaración, porque estamos en un año donde venimos machacando sobre esto y lo vamos a seguir porque todavía nos faltan un par de días para terminarlo. Y es esto, el cumplir con los mandamientos no te hace hijo de Dios. El tener una vida moralmente correcta no te hace un hijo de Dios. Esto es al contrario, lo que Juan está diciendo, si vos verdaderamente sos un hijo de Dios, si vos verdaderamente pusiste tu fe en Jesucristo, el resultado de eso va a ser guardar y tener la actitud correcta ante los mandamientos, ante lo que Dios dice en su palabra de cómo debemos comportarnos y andar. ¿Se entiende? No es al revés. Ahora, podemos concluir que la fe y el amor son dos caras de una misma moneda. Es imposible de separar. En la vida cristiana la fe y el amor van de la mano. No se pueden separar. No se pueden separar. Y es interesante porque Juan, como toda la Escritura, va a tratar de llevarnos a que el Evangelio no se trata de palabras, se trata de poder. En 1 Corintios, recuerdo que lo estudiamos hace poquito, Pablo dice, yo no vine con palabras persuasivas, yo vine con el poder de Dios. Y de eso se trata. Si el Señor no transforma tu vida, vos podés tener un montón de conceptos lindos, buena, sana doctrina, podemos saber de pe a pa la Biblia, pero si tu vida no es transformada, hermano, en algo estamos fallando. Algo tenemos que, si no tenemos misericordia por el de al lado, si nos interesa o no nos interesa el hermano, si la está pasando bien, la está pasando mal, eso no es ser cristiano, hermano. El venir los domingos acá, el ir los miércoles al grupo, digo el miércoles, el día de casa del miércoles, el martes, el lunes, jueves, eso no te hace cristiano. Y hay evidencias, y eso es lo que Juan está diciendo, hay evidencia, hay características que nos dan la certeza de que somos cristianos. Y dice Tozer en su libro Sendas de Poder, lo estoy leyendo y me gustó esto, el conocimiento de la verdad no es suficiente. El conocimiento de la verdad no es suficiente. La verdad debe ser vivida. La verdad debe ser vivida. No alcanza con sana doctrina, no alcanza con leer la Biblia todos los días. Debemos vivir esa verdad.
Y esa verdad la podemos vivir en el poder del Espíritu Santo, humillados siempre, día tras día. Y bueno, vamos a seguir avanzando, pero Pablo le escribe a la gente que está en Éfeso y les dice algo en el capítulo 1, versículo 15 y versículo 16. Versículo 16. Hay gente en la puerta. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. ¿Qué dice Pablo? Me enteré de que no solamente tienen fe, sino que tienen amor. La prueba y la evidencia de que verdaderamente el Evangelio estaba haciendo algo revolucionario en los corazones de esos hermanos. Entonces, es interesante poder ver estas evidencias y recordando a quiénes está dirigida esta carta. Recordemos el contexto. Juan escribiéndole a los hermanos de la iglesia para asegurar de que realmente ellos tenían la vida y la vida estaba en Cristo, pero también para empezar a limpiar esas falsas enseñanzas de los gnósticos que decían ser algo que no eran. Entonces Juan dice, ojo, fíjense, esto y esto tienen que estar en su mente. Aquellos que tienen una fe genuina en Jesucristo lo va a llevar a vivir una vida piadosa. Y dijimos recién, ¿no? El guardar los mandamientos. ¿Cuántos mandamientos nos dejó el Señor? 10, 12, 15. ¿Cuántos nos dejó el Señor? 2 me dicen acá, 2 me dicen acá. Y es cierto, 2. Acabamos de decir también, amarás a Dios con todo lo que vos tenés. Tu corazón, tu mente, tu fuerza, todo tu ser. Pero también vas a amar a tu prójimo. Vamos a amar. Entonces, ahora Juan dice que sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué quiere decir Juan con esto? Y sus mandamientos no son gravosos. ¿Alguien se anima a decir algo? Sus mandamientos no son gravosos. Cuando Juan dice esto, que sus mandamientos no son gravosos, no significa que ellos no sean difíciles. Son imposibles guardar los mandamientos, ¿no? Esa es la base. Pero en el poder del Espíritu Santo podemos. Ahora, no está diciendo que no son re fáciles, sino más bien que son precisamente aquellas cosas que los nacidos de nuevo gozan de hacer. Cuando vos tenés una relación con Dios, cuando vos tenés esa nueva naturaleza, querés y entendés que todo lo que el Señor nos dice en su palabra es para nuestro bien y podemos disfrutar de esa relación y nos nace cumplir con sus mandamientos, hacer su voluntad. Hacer tu voluntad es un deleite para mí, decía el salmista. Es como cuando alguien ve a una madre con su bebé y le dice, cuídalo mucho al bebé. Hay que decirle eso a la mujer. La mujer se deleita en cuidar a sus hijos. Se deleita en tener los cuidados precisos. Y de eso se trata lo que Juan está diciendo acá. No son gravosos. Si tenemos la nueva naturaleza, va a estar en nosotros. Dios mismo va a ponerse, creer en nuestro corazón para poder hacer su voluntad, para poder guardar los mandamientos. Amar a Dios y amar a mi prójimo. Eso es lo que Juan está queriendo decir. Ahora, los minutos nos quedan. Tenemos otra sección, la segunda sección, que arranca en el capítulo 5, que estamos en el versículo 6 en adelante. Leo rápidamente. Dice así: este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No solamente, o no solo mediante agua, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es quien da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. 3 son los que dan testimonio y 3 están de acuerdo: el Espíritu, el agua y la sangre. Aceptamos el testimonio humano, pero el testimonio de Dios vale mucho más, precisamente porque es el testimonio de Dios que Él ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. Hasta ahí vamos a leer. Aparece el agua y aparece la sangre. Y muchos han dicho esto y hay muchas interpretaciones, ¿no? Hay discusiones. Algunos dicen, por ejemplo, que se está refiriendo a cuando Jesús estaba colgado en la cruz y uno de los soldados le clava una lanza en el costado. ¿Recuerdan?
Juan mismo dice, y salió agua y sangre. Algunos dicen que hace referencia a ese episodio. Otros piensan que el agua se refiere al Espíritu de Dios y que la sangre se refiere a la sangre derramada en el Calvario. Otros aún creen que se trata de una referencia al nacimiento de Jesús, cuando también ahí hay una especie de un agua y de la sangre. Pero nosotros queremos dar una cuarta opinión que, entendiendo el contexto en el cual la carta se va escribiendo, puede, y teniendo en cuenta las herejías gnósticas, recuerden que los gnósticos decían que Jesucristo no murió en forma de Jesucristo. O sea, ¿cómo es eso? No, murió Jesús hombre. Es como que ahí su deidad, él se desprendió de su deidad antes de subir a la cruz y listo. Y es como que Jesús cuando nació, no nació también como Dios, sino que en su bautismo ahí apareció y él tomó una naturaleza diferente. Entonces, los gnósticos decían esto y era totalmente errado. Nosotros queremos que Jesucristo, de su encarnación hasta el final, fue Dios, 100% Dios y 100% hombre. Sí o sí, esto debe ser así, si no, se cae todo. Entonces era una pieza fundamental y los gnósticos estaban pegándole constantemente a la deidad de Cristo o a la humanidad en ciertos aspectos o en ciertos momentos de su ministerio. Ahora, lo que nosotros entendemos en el contexto es que, y sugerimos, que Juan usa el agua como emblema del bautismo. Emblema del bautismo y la sangre como símbolo de su muerte expiatoria. Estos fueron los dos puntos terminales de su ministerio público. Juan está diciendo que Jesús era tanto el Cristo cuando murió en la cruz como cuando fue bautizado en el Jordán. Jesucristo fue completo desde el principio a fin, no es que se desprendió ni se bajó, no. Él desde el inicio, en su encarnación, como dice Filipenses capítulo 2, versículo del 6 en adelante, él se despojó y mostró un camino de humillación hasta la muerte y muerte de cruz. Ese fue nuestro Jesucristo y en ese es el que creemos nosotros. Ahora, fíjense que toma 3 ejemplos. Dice, hay 3 son los que dan testimonio. ¿Por qué el número 3? ¿Por qué uno no bastaba? En la Biblia, en Deuteronomio capítulo 19, vamos a leerlo, 19:15, anótenlo si quieren. Y no solamente ahí, sino también en los evangelios, había para reafirmar un delito, una situación puntual, se necesitaban testigos. Mínimo 2 o 3. ¿Para qué? Para validar los hechos, para validar el testimonio, lo sucedido. Y acá tenemos un ejemplo, Deuteronomio 19:15, dice, un solo testigo no bastará para condenar a un hombre acusado de cometer algún crimen o delito. Todo asunto se resolverá mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Jesús más adelante en Mateo 18, versículo 15 dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle saber su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a 1 o 2 más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. No fue caprichoso lo de Juan. Juan dice, con un solo testigo no basta. Vamos a poner 3 testigos de que verdaderamente Jesucristo es el Hijo de Dios tal y como lo dice la Biblia. Ahí está. Juan pone no solamente al agua y a la sangre, sino que pone al Espíritu de verdad, como tercer testimonio y como primero. Pues lo cambia. Ahora, tanto el verbo que se traduce da testimonio como el sustantivo testimonio provienen de la misma palabra griega y se emplea un total de 9 veces en esta sección. Y significa alguien que tiene conocimiento inmediato y personal de algo. No es algo que, che, ¿cómo lo viste? No sé si lo vi. No, es alguien que realmente puede dar testimonio fidedigno de lo que pasó, de lo que se vio. Ahora, Juan ya no insiste aquí con el testimonio apostólico. ¿Recuerdan los primeros versículos de los primeros capítulos? Juan dice, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto lo anunciamos respecto al verbo que es la vida. Eso lo dice en 1 de Juan 1:1. En 1 de Juan 4:14 dice, y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo Jesús para ser el Salvador del mundo. Ya Juan, su testimonio apostólico estaba dando
la certeza de que verdaderamente Jesucristo había venido en carne. Que era otra de las cosas que ellos decían, ¿no? Jesús era una emanación, una especie de espíritu y ¿quién lo tocó? A ver, ¿quién lo tocó? Y Juan dice, yo lo toqué, estuve ahí, estuve con él, estuve recostado en su pecho, estuve con Jesús, es real. Pero Juan dice, mira, no me creas a mí, está el espíritu de verdad, está la sangre y está el agua que dan testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, vamos a ir terminando, no nos queda mucho tiempo, pero Juan da este testimonio, ¿no? Y por eso dice el versículo 11 del capítulo 5, y el testimonio es este. ¿Cuál es el testimonio que manifiesta el Espíritu de verdad? Porque acá el Espíritu de verdad va a hablar la verdad, ¿no? Porque es Dios mismo. Y es este el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. ¿En quién? Y esa vida está en su Hijo. Ese es el testimonio que viene a afirmar el agua, el Espíritu, la sangre. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Es interesante que Juan va a escribir su Evangelio. El Evangelio, Juan... El propósito, cuando Juan escribe el Evangelio, es para que muchas personas puedan conocer a Jesucristo. Lo dice en Juan 20:30, no puedo leer, pero eso dice, ¿no? Para que puedan conocer a Jesucristo. Ahora, el propósito de esta carta no es que conozcan a Jesucristo, es afirmar que están en Jesucristo. Y lo dice el versículo 13, les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Recuerden, Él está separando los que están en la luz y los que están en la oscuridad, los que están en la verdad y los que están en el error o en la mentira, los que aman y los que aborrecen, los que están en Cristo y los que son anticristo, los que son hijos de Dios y los que son hijos del diablo, de los que pecan y de los que no pecan, de los que viven en amor y viven en temor. Juan está haciendo esa separación constantemente. Y vamos a ir directamente al pecado de muerte porque no nos quedan 5 minutos. Seguimos leyendo, versículo 13 dice, estas cosas os he escrito a ustedes para que crean en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hay que pedir conforme a su voluntad, no saquemos de contexto este pasaje. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Versículo 16, si alguno viene a su hermano a cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Está claro esto, ¿no? Vos ves a alguien que comete pecado, pobre hermano, no lo escrachás, no lo ponés en la pantalla, no lo mandás por YouTube. No, vos orás por esa persona. Che, me parece que lo vi, te acercás con él. Si vos sos maduro, che, puede ser que te haya visto haciendo esto, puede ser que... Porque vamos a orar, vamos a restaurarlo, ¿no? Esa es nuestra misión. Ahora, hasta ahí está todo claro. Pero acá se complica. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. ¿Qué será el pecado de muerte? Hay un montón de interpretaciones. Yo no me animo. Es imposible decir de forma concluyente cuál es el pecado para muerte. El que te venga a decir, sí, yo sé, bueno, no sé, se lo habrá revelado el Señor, Juan, no sé, o habrá estado ahí. Te vamos a dar algunas opciones, ¿ok? Y vamos a compartir la que nos parece más adecuada entendiendo el contexto de esta carta. Algunos piensan, número 1, que el pecado para muerte se refiere a un pecado en el que el creyente persiste y mantiene sin confesar. Alguien que sigue persistiendo, bueno, el Señor de misericordia o no, bueno, algunos toman de que sí son cristianos. Por ejemplo, 1 Corintios 11:29, en el contexto de la cena del Señor, dice, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. O duermen, dicen algunas versiones. O sea, algunos dicen, el pecado de muerte es aquello que persistí, y no triunfarás. En la frase... persevera y triunfará, en este no se aplica. Lo segundo, otros piensan que el pecado al que se hace referencia aquí es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Recuerdan? Aquellos que decían y adjudicaban a Belcebú, príncipe de los demonios, las obras del Espíritu Santo. Algunos dicen que este pecado es eso. Algunos, bueno, tiene mucho por pegarle ¿no? Algunos hablan de que esto tendría que haber sido en el contexto histórico específico de cuando estaba Jesucristo, hoy no está en forma presencial, bueno, etcétera. Tercera, otros creen que se trata de una forma especial de pecado, como lo cometido por Moisés o Aarón, no sé si lo recuerdan, o Ananías y Zafiras. Y entonces Dios manda un juicio riguroso. Ananías y Zafira lo conocemos, Hechos capítulo 5. ¿Qué pasó? Ellos mintieron, dijeron que daban el monto de dinero de la casa y estaban mintiendo, no daban todo. El problema no era si daban todo o no eran todo. El problema es que estaban mintiendo. Y ahí estaba, y bueno,
cayeron muertos los dos. Y la última, para terminar, la última explicación es que lo que está a la vista es el pecado de apostasía, y creemos que esta explicación es la que mejor se ajusta al contexto. Juan durante toda la epístola viene hablando sobre los verdaderos cristianos y los que no. Entonces, acá lo que Juan, nosotros entendemos que está tratando de decir es de estas personas que estaban con ellos pero no eran de ellos, que habían gustado, que habían aprendido, que habían estado ahí, que habían entendido y que Jesucristo era... Y después apostataron, se corrieron del camino. No solamente eso, sino que empezaron a despotricar sobre la persona de Jesucristo. Primera de Juan 2:18 dice: queridos hijos, esta es la hora final, y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Escuchen, aunque salieron de nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Analizando estos pasajes en el contexto general de la carta, lo más acertado es pensar que Juan estaba pensando en estos apóstatas que mencionamos recién. Un apóstata es alguien que ha oído las grandes verdades de la fe cristiana, se ha convencido intelectualmente de que Jesús es el Cristo, incluso ha hecho profesión del cristianismo, aunque nunca ha sido verdaderamente salvo. Después de haber gustado las buenas cosas del cristianismo, renuncia totalmente a ella y repudia al Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 6, versículo del 1 al 10, habla justamente de estos apóstatas, del que según Juan dicen: yo no pido, no pidan por estos, están perdidos. Si estuvieran acá con nosotros y hoy están afuera y despotrican y hacen todo lo posible para engañar a la gente de que Jesús no es el Hijo de Dios. Yo por eso Juan dice: no pido. Según Hebreos 6:6 es como que están crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a la pública ignominia. Este es en el contexto en el cual se encuentra la carta, es lo más acertado, lo más cerca de lo que podemos llegar a decir del pecado que es para muerte. Pero les animo a que lo puedan leer, les animo a que puedan empezar si tienen alguna duda, puedan verlo y les va a ser de bendición. Y por último, ya terminando, Juan dice en el último versículo: guardaos de los ídolos. ¿No? Clave. Esto es para todos nosotros y siempre. Un ídolo es cualquier cosa que ocupe o esté ahí tirante en el trono de nuestro corazón, que debería ser Jesucristo. Aún las falsas enseñanzas, ojo con las falsas enseñanzas, ojo con esto. Jesucristo es en el cual nosotros tenemos la vida eterna. Lo dejamos acá, ya los chicos están expectantes y ansiosos de tener su clase, así que Dios les bendiga y esperemos que esta carta realmente haya sido de mucha bendición para todos nosotros. Hasta dentro de un ratito.